¿Sabes? Muchas veces alguno de nosotros posiblemente ha pisoteado alguno de los mandamientos, aún por más que pequeños que sean por parte de Dios, que el Padre nos da para dirigirnos, para direccionarnos, para hacer que nuestra vida vaya fluyendo en sintonía y acorde a la provisión que Él nos quiere dar. Pero así como el niño se revela al Padre y muchas veces quiere hacer a su voluntad porque piensa que a su manera es la forma más adecuada, porque no ha sabido qué consecuencias hay detrás de cada acción. Por ejemplo, si tú le dices al niño, no te acerques a la lumbre, no te acerques a la estufa, ¿por qué? Porque está caliente y sabes que si el agua está hirviendo y se acerca puede derramarse y le puede dar una quemadura, puede haber consecuencias fatales. Pues de igual manera el Padre nos advierte a través de la palabra que el obedecer le va a traer esa provisión y esa bendición a nuestra vida. Acompáñame a estudiar esta porción, número 46, Eke. Y sí, ¿sabes qué? Esta porción es una de las, yo creo que de las más importantes que hay. ¿Por qué? Porque todo este libro de Devarim está hablando acerca de la repetición, de que nosotros estemos conscientes de lo que se habla, de lo que se dice, obviamente va a tener una reacción. Cualquier palabra que nosotros digamos no va a volver vacía. ¿Por qué? Porque hay un peso, porque hay una intención, y esa intención va a volver a nosotros de una u otra manera. De igual manera, nuestra vida, nuestras acciones va a reflejar lo que somos, lo que pensamos, pero cuando nosotros no nos ajustamos a esa palabra que el Padre nos ha dado, ¿qué creen que pasa? Nos desviamos a un lado, nos desviamos al otro y, bueno, será una consecuencia o será otra, buena o mala. Pero cuando nosotros nos seguimos en ese camino, sabemos que van a ser buenas, sabemos que van a ser edificantes. ¿Por qué? Porque a veces uno puede esforzarse en su propio trabajo, en su propio esfuerzo, y bueno, aparentemente pues tienes una siembra, ¿verdad? Tienes o cosechas esos resultados que tú hiciste a través de disciplina, a través de mucho trabajo, a través de lo que tú quieras. Ok, hay resultados. Pero cuando tú estás en el Señor, no tiene que ver tanto con cuánto trabajes, con cuánto te esfuerces, con cuánto hagas en ese sentido, sino que el hecho de obedecer es lo que trae una consecuencia que se llama bendición. Y eso es lo que comienza diciendo esta porción, que las consecuencias o también dice a consecuencia de, o por consiguiente, de obedecer los mandamientos, los decretos, los preceptos, las ordenanzas. Y está hablando acerca de los mishpatim, que son esas leyes relacionales que tienen que ver con una intención de juicio, pero también aquellos hukim, que pueden ser aparentemente aquellos que son más pequeños. Entonces, eke sí quiere decir a consecuencia, pero también viene de una palabra raíz que es akap, y esto es talón. Rashi, por ejemplo, nos comenta que así como esta parte que es nuestro talón, es aquel miembro de nuestro cuerpo que sostiene todo, que es la base, que es la estructura. De igual manera, aún el más pequeño de los mandamientos es el que nos puede dar una firmeza a uno de nosotros para poder caminar bien, para poder tener el pie plantado. Pero quiero decirles que esta parte de tener el pie plantado también se refiere mucho a los mandamientos, porque la palabra Ekeb suma esa parte de la gematría en 172. Al igual son 172 las palabras que se dieron en el monte Sinaí para nuestra edificación, para que nosotros podamos ser construidos. Y si hacemos más analogía, bueno, también tiene que ver con las partes del cuerpo, con el número de los huesos, y tiene que ver cómo el ser humano, hasta con los días, hasta con los meses, está relacionado y está todo literalmente organizado. ¿Para qué? Para que haya una consecuencia de una acción tiene una reacción. Entonces, aquí está hablando de causa y de efecto. El Padre todo lo ha acomodado porque va a venir el efecto correspondiente con el cual lo ha creado. Pero cuando nosotros nos salimos como les digo, de esa dirección que el Padre nos da, aunque vayamos al norte, no es un perfecto norte cuando no está calibrado correctamente. Y en vez de ir recto como debiera de ser, pues comenzamos a hacer una línea y al final no vamos a acabar en el mismo punto. Tomamos una pequeña desviación que nosotros podemos llamar atajo, pero ¿qué pasó con aquel pueblo? Y aquí lo vuelvo a mencionar, que cuando el pueblo pudo haber cruzado tan solo en 11 días, ese proceso se alargó, bueno, en una espera de 40 años y luego se fueron de 40 días y después se hicieron en 40 años. ¿Me explico? Así que hay consecuencias
El no creer tiene consecuencias, el creer también tiene consecuencias, ya que si son buenas o malas, bueno, es a causa de nosotros. Y también relacionados en esta haftará que nos empieza a hablar esta porción, que es en Isaías 49, 50 y 51, Isaías hace la remembranza y empieza a conectar con que el pueblo se sentía en esta parte desconsolada, sentía como que Dios no lo escuchaba, como que Dios no le hacía caso y se sentía todo desconsolado. ¿Por qué? Porque estaban pasando un momento de dolor, de aflicción, un momento donde necesitaban el consuelo, pero ¿por qué? Hubo una consecuencia que fue el desobedecer y el pecado siempre va a traer muerte, el pecado va a traer destrucción y cuando el Padre nos mete en una prueba, la prueba nos va a edificar porque viene la pronta salida, de manera que vemos que a veces podemos estar clamando por justicia, por misericordia, está bien, pero pensamos que estamos en la prueba, pensamos que estamos en la prueba, cuando en realidad son consecuencias de nuestras acciones. Es decir, si yo todo el tiempo me agarro gastando y endeudándome, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a caer en una ruina financiera grandísima. Si yo con toda la gente me comprometo, le digo sí, pero al momento de cumplir, como a todos les dije que sí, ¿a quién le voy a cumplir? No se pueden servir a dos amos. De hecho, así nos dicen, o sea, no se puede servir a Dios y las riquezas. Hablando de que tiene que haber un equilibrio, porque no podemos despertar esa avaricia y porque serviremos a las riquezas, diciendo que servimos a Dios y justificando, pero el corazón es lo que el Padre quiere. De hecho, en esta porción vemos cómo el Padre dice, yo te llevé al desierto, pero ¿con qué propósito? Para que, enseñarte a humillarte, probarte y saber qué piensas, si en realidad obedecerías mis mandamientos o no. Entonces tuvo que pasar el pueblo de Israel por una prueba que la reprobó y de hecho le dice, les voy a dar esta tierra que yo le prometí a tus padres. Ni siquiera se las había prometido a esa generación, se las sometió a sus padres. Ahora, todas estas bendiciones, porque empieza a decir, las consecuencias de obedecer mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos van a ser que yo te voy a dar esa buena tierra, que yo te voy a dar esa provisión, que vas a tener salud, que los enemigos no te van a poder hacer frente, que tú los vencerás, inclusive yo iré delante de ti y tú simplemente los acabarás, pero yo seré que los heriré, mi presencia irá delante de ti, tu fruto rebosará, estarás lleno de mosto, tendrás la lluvia a su tiempo, porque la lluvia de tiempo, ¿qué pasa? Es terrible. Vemos cuando cae una lluvia a destiempo y algo tan grande acaba hasta inclusive con los sembradíos, o cuando no cae también se seca. Quiere decir que la lluvia a tiempo está dándonos lo necesario, ni más para que no nos enaltezcamos, ni menos para que tampoco blasfememos en contra de Dios. Por eso entender que el Padre nos da lo justo y que muchas veces nos mete en esas circunstancias para que nosotros aprendamos es lo importante. Pero cuando nosotros clamamos y confundimos que tal vez estoy en una prueba, pero en realidad son las consecuencias de mis acciones, pues no me va a edificar, porque necesito reconocer dónde estoy parado para saber hacia dónde voy. Y como hemos visto, necesitamos nosotros aprender a dominar nuestro mundo interno para entonces tomar control del mundo externo. Porque en esta porción nos habla con estas bendiciones avanzando de que te voy a dar esta tierra, pero no te la daré de un solo tajo, sino que poco a poco te la iré dando. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo, en la antigüedad, ¿qué pasaba? Bueno, llegaban las fieras y se comían sobre todo a los niños, porque como eran lugares ya más deshabitados y el pueblo no tenía tanta cantidad de gente como para poblarlo todo, pues por eso era poco a poco, y de igual manera se va dominando el mundo interno. Los pensamientos, por ejemplo, van siendo de poco a poco. O sea, un pensamiento, cuando tú quieres ser consciente de lo que eres, tienes que ser consciente de lo que piensas, porque cuando hablas no es como decir, ay, se me salió, no, ahí había algo en nuestro corazón y lo dijimos, no es que no lo querramos decir o se nos salga, es que lo quisimos decir y en realidad fue toda la intención de hacerlo. Por eso es necesario que tengamos esta conciencia, así que es poco a poco. De igual manera, cuando uno llega al camino de obediencia y comienza a obedecer, comienza a saber de los preceptos, de las leyes, de las ordenanzas, no las cumples de tajo todas. Es, por ejemplo, hablando de los frutos, uno de los frutos que da Israel y son de los más ricos, y Israel creo que es el que tiene número 1 en cuanto a ese fruto, es la granada.
Es esa parte, por ejemplo, de los dátiles, la parte del trigo, pero hablando de la granada se compara con la palabra, que se dice que más o menos se tienen 613 granos, que lo comparan con los 613 mandamientos que ya hay establecidos en la Torá, según la cuenta de Maimónides. Entonces, quiere decir que no te la acabas de tajo, sino que hay que disfrutar de a una, por eso es disfrutarlo, por eso es, o sea, hay que deleitarnos en el Señor. Así dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. ¿Pero por qué los concederá? Porque ahora tu delicia no va a estar en el placer propio, en los placeres que se acaban en este mundo, que se van fáciles, sino que ahora la delicia va a estar en lo sobrenatural, no lo que me causa efecto inmediato y una delicia inmediata de ya, sino que en lo que viene siendo la eternidad, el Olam Abba, el mundo venidero. Entonces, vamos entendiendo que el Padre nos quiere hacer entender sabiduría, que si nosotros obedecemos, y va a haber esta consecuencia que el Padre va a cumplir esta promesa, que cualquier persona que se llame hijo de Dios o sea parte del pueblo de Dios, pues puede tomar ese cheque en blanco, porque se puede decir que esto es el banco de la fe, donde tú puedes ir y cambiar o canjear tu cheque por el monto que te está dando. En este caso te está diciendo prosperidad, salud, abundancia, riqueza. No te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior te estuvo diciendo y te estuvo dando hincapié así como piedrita, te estuvo diciendo el Señor en qué tienes que ser fiel, en qué tienes que obedecer, cómo no tienes que tú abocarte a la idolatría. Y aquí lo vuelvo a decir nuevamente. Claro que si tú desobedeces va a haber consecuencias. Si tú te vas atrás ídolos, o sea, va a haber consecuencias. Por eso tienes que limpiar la tierra que te voy a dar. ¿Para qué? Para que más adelante no te inclines hacia esa tierra, hacia esos ídolos, para que no te cause problemas. Por eso el Padre nos está dando una llamada de atención, de que seamos sabios, que no porque el Padre nos dé, nosotros nos enaltezcamos y ahí olvidemos a Dios. Y porque ese es el problema, el orgullo, la soberbia, o no cuando tengamos la escasez, blasfememos en contra de Dios, sino así como ese pueblo estuvo en el desierto y tuvo nada más ese sustento, porque ese era el motivo, que reconociera el pueblo de Dios que es su sustentador, su proveedor, el que les ayuda, el que les sana, así como un padre o así como una madre le da, aquí lo dice por ejemplo en la Haftará, o sea, una madre no se le olvida que tuvo un hijo. Y si eso llegara a pasar, en mi caso no es así, yo me acuerdo de ti, Israel. O sea, yo tengo bendiciones, yo tengo, o sea, cosas que darte y que te las quiero dar. Yo no me olvido de ti. Pero claro, va a haber consecuencias cuando nosotros no obedecemos ese camino. Por eso es importante conocerlo, entender a Dios. Conforme vayamos entendiendo la profundidad de lo que es Dios, vamos a entender que el Padre nos quiere bendecir, nos quiere amar y nos quiere abrazar. Pero va a ser un camino de dolor, pues posiblemente. ¿Por qué? Porque entre más batallemos, quiere decir que más en la carne estamos, o más en ese sentido de lo de este mundo pasajero. Por eso esta porción nos da ese realce, que también, por ejemplo, como la circuncisión, que se dice circuncisión cuando es una práctica física de cortar el prepucio del hombre, pero el mandamiento es el Brit Milá, o sea, quiere decir un pacto. El pacto es o sea, haciendo ese corte, pero en realidad está hablando de algo espiritual, que habla primeramente de la circuncisión del corazón, donde tenemos que quitar esas barreras, donde nuestro corazón realmente es lo que el Padre está viendo, porque a veces podemos decir, ok, hago este mandamiento, pero no estoy en el pacto. Pues esa es la señal de pactos que se le dio a Abraham, y que por medio de él también podemos tener nosotros acceso a todas estas bendiciones que el Padre nos está dando, porque es la señal que el Padre puso para que nosotros seamos acreedores a canjear todos estos cheques que nos ha dado el Padre, porque la promesa, como les digo, se les dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora nosotros como esa descendencia, como esa promesa, esos Ben Elohim, esos hijos de Dios, hijos de Israel, porque Israel, acuérdense que fue Jacob que se le cambió el nombre, podemos tener entonces esta adquisición, pero es ir y es esforzarnos y es transformarnos para entonces adecuarnos y poder entrar y entonces tener esa consecuencia. Pero de nosotros va a depender cómo la vamos a querer desarrollar, cómo la vamos a querer tener. No podemos hacer trampa, no podemos adelantarle, no podemos tomar un atajo. Es el camino que tiene que ser. El asunto es de que si no reconocemos a tiempo, nuestro camino se va a ver mermado y se va a ver afectado, porque si puede ser un día, pues el Padre te lo puede convertir en un año.
¿sí? Por ejemplo, así le dijo a Adán, ¿no? Que tuviera una consecuencia, vas a morir en ese día, un día, pero un día para Dios se dice que también es como 1000 años, o sea, no sabemos el Padre en qué proceso te lo puede extender. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por eso la Brit Milá, este pacto, está hablando de que nuestro corazón no lo endurezcamos, porque cuando la servís, porque dice que ese pueblo duro de cerviz fue el que cayó en el desierto y quedó postrado. La cerviz cuando se hincha no es capaz de doblegarse, no es capaz de humillarse. Igual que el cerdo, por condiciones naturales, no puede hacer esa inclinación, pues así también nosotros nos vemos cuando nos ensoberbecemos o comenzamos a decir, este mandamiento es bien chiquito, mejor no lo hago, mejor no lo cumplo, o ahí luego, o sea, porque damos importancia a las cosas que parecen más llamativas, a las cosas que parecen aparentemente más grandes o más importantes, y esos mandamientos pequeños entonces los despreciamos. Y el Padre da el mismo pago, te da el canje del cheque, pero es un cheque que tiene esos requisitos, que ahí sí son requisitos. Entonces, si no llego con los requisitos necesarios, no voy a tener esa bendición que el Padre me da. Pero lo más importante, ¿estoy listo de verdad para tener esa bendición? Porque te voy a decir, Charles Spurgeon decía, bendición es todo aquello que me acerca a Dios. Y también lo decía David. O sea, también lo llegó a decir el salmista David, y creo que de ahí lo sacó él, que la bendición, o sea, radica, o sea, porque mi bendición o la bienaventuranza que yo tengo es poder estar cerca de ti, poder estar en tus atrios, en tu presencia. Entonces esa es la bendición, porque puede venir dolor, enfermedad, escasez, pero tal vez esa sea la única manera que el Padre te orille, que el Padre te doblegue, al igual que el pueblo de Israel, a enseñarte humildad, a enseñarte esa doblegación para que puedas doblegar tu servicio, y entonces sí, poderte dar la riqueza, porque ya te preparó, porque ya te puso un camino trazado. Pero mientras tanto nosotros no estemos listos, pues eso nos va a traer más dolor, más maldición que bendición, como hemos hablado anteriormente. Porque cuando, por ejemplo, les decía, no sabemos el propósito del dinero y nos caen 1,000,000 de pesos, pues en vez de que nos ayude, nos perjudica. Yo de veras he conocido casos de gente que se ha ganado la lotería, pero viven como si no tuvieran ni un peso. ¿Y qué pasó con su dinero? No, que lo aposté, que el vino, que las mujeres, que esto, que aquello. Al final no hicieron nada y solamente les ayudó para destruir su familia, para destruir sus relaciones, para que lo secuestraran, para que lo robaran, para que... o sea, a veces en vez de que le trajera un bien, les trajo muchos males. ¿Por qué? Porque destruyeron pues mucho de su ser o los acabaron totalmente, que acabaron como indigentes. Por eso es lo que les digo, cuando no sabemos los propósitos para el cual el Padre nos da los bienes que tenemos, ¿y cuál es el propósito? Pues es adorar a Dios, pero cuando no sabemos, nos perdemos. Por eso es tan importante tener una vida en humildad y en reverencia, y no ser pues como ese pueblo que en aquel momento sí se sentía mal por lo que estaba pasando, como les digo, como el profeta Isaías les estaba recordando por parte de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al final de cuentas, ese pueblo tuvo el consuelo de Dios, de que el Padre los iba a levantar, los iba a restituir. ¿Era necesario ponerse a cuenta? Sí. ¿Era necesario platicar lo que estaba pasando? Pues sí. Pero el Padre termina haciendo una promesa, o sea, pero si tú quieres volver, si tú quieres obedecerme, yo te voy a dar esto que ya juré a tus padres. O sea, yo no lo retiro, pues Dios es fiel y Dios es verdadero, pero hay que saber quiénes de nosotros en realidad pues hemos dado los pasos de obediencia necesarios para que nuestra vida pues pueda tener esa manifestación. Por ejemplo, no sé si lo he comentado, pero había un hombre que era contador y le preguntó, una persona le dijo, oye, tú que pues eres mi amigo y eres sincero, voy a preguntarte, ¿quiénes son más ricos de la gente que tú atiendes? ¿Los cristianos o los judíos? Y dicen, no, pero los judíos, claro que sí. Dice, por cada 1 o 2 cristianos hay 10 judíos que son más ricos. Y dice, pero ¿por qué crees que es esto así? Y le contesta el contador, pues porque ellos siguen la Torá, porque los mandamientos, o sea, lo que tiene que ver con las finanzas, está en los 5 primeros libros de cómo usar el dinero y cómo manejarlo. Y como el cristianismo normalmente se salta esa parte a lo que es el Nuevo Testamento, pues no lee el inicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues no sabe cómo hacerlo. Por eso es tan importante que desde el principio nos pongamos las pilas y empecemos a aplicar lo que nos aplica. ¿Por qué?
porque como les decía que esto es poco a poco, no todos los mandamientos aplican con nosotros, son aplicables para nosotros, porque también está el otro lado, ¿no? Que nos dice, no, es que, entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no guardas toda la ley? Es imposible guardar toda la ley. Bueno, para uno solo, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mandamientos para reyes, para agricultores, para padres, para hijos, para hombres, para mujeres, para el servicio sacerdotal, y pues obviamente uno no tiene todas esas funciones, ni es hombre ni mujer al mismo tiempo. Entonces, los que me aplican, que se dice que aproximadamente son como 213, ¿no? Dependiendo. Y ya lo relacionan, como les digo, con los ligamentos, con los huesos y todo, ¿no? De que lo que normalmente nos aplica, o sea que eso es lo que le da la estructura, así como nuestros huesos y todo lo soporta el talón, es de igual manera, ¿no? Que empezamos por lo pequeño y va dando la base para que podamos ir desarrollando lo otro que parece más complejo, que parece más difícil. Por ejemplo, antes se sentía más esa devoción por hacer esos mandamientos porque había un templo, había un lugar. Entonces la gente iba y sentía, o sea, como había esa manera de que llevabas tu ofrenda y ese espíritu y todo, o sea, era algo visible. Pero cuando se acabó esa destrucción, entonces ya vino para nosotros ese ruach, esa promesa cumplida, para nosotros sabemos que es el Consolador, quien nos va a instruir a todo camino y a toda verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora el judío, por ejemplo, como ya no ve un templo, como ya no ve esa parte física, pues ya no experimenta el mismo agrado, pero ellos dicen, entonces nos queda simplemente obedecer, aunque no lo sintamos, aunque no lo entendamos, y aquí es donde aplica esta parte de hacer sin entender. O sea, no es necesario entenderlo para hacerlo, y en el proceso lo iremos entendiendo o identificando. Por eso esta haftará nos hace el realce, que no importa en qué circunstancia nos encontremos, no importa ahora sí que en qué condición yo haya desarrollado los mandamientos o no, sino que a partir de ahora me comprometa a que el mandamiento que me vaya competiendo, pues lo vaya adaptando y lo vaya disfrutando, para así entonces ser bendecido en todo lo que el Padre me quiere dar, para que no me hagan frente a los enemigos, para que los pueda vencer, para que Dios esté delante de mí, para que tenga esa bendición, esa riqueza, esta prosperidad. Porque díganme, ¿quién no quiere ser próspero? ¿Quién? O sea, tú le preguntas a un enfermo qué quieres y te dice salud. ¿Por qué? Porque es lo que necesita, o es lo que él está pensando que necesita. Pero como les digo, el Padre muchas veces nos prueba y nos prepara para lo que nos quiere dar. Y otras de las muchas veces nosotros nos quedamos ¿cómo dicen? Bucleados o en un bucle en la prueba y en la prueba y en la prueba. ¿Por qué? Porque no aprendemos y seguimos dando vueltas sin retorno, así como Sansón, que daba vueltas y daba vueltas en ese molino y no salía del mismo lugar. Por eso es necesario que nuestra mente sea transformada, pero ¿cómo? A través de la instrucción de la palabra, que es la que nos va a guiar y nos va a dar las herramientas para que nuestra vida pueda ser transformada y entonces echar mano de esa herencia prometida que el Padre nos ha dado y no volver atrás, sino seguir adelante, aunque sea un paso pequeño, pero estar avanzando firmemente. Bueno, yo espero que esta porción te haya sido de mucha bendición. No olvides compartir, dar like y suscribirte si no estás suscrito. Hasta la siguiente.